días a todos, son un montón. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Benjamín Herrero, tengo 18 años. Soy de la Escuela de Arcángel Gabriel. Y desde muy chico que siempre estuve en la naturaleza, siempre estuve haciendo actividades al aire libre. Y esto me hizo llevar a siempre tener muchos pensamientos sobre la naturaleza. Y le voy a contar que uno de esos pensamientos fue el de la muerte. Así, por más que esté en la naturaleza y que sea como representada como la vida misma, yo normalmente le veía siempre la otra cara de la moneda. Y ahora bien sería, ¿cuál es el tema de mi trabajo? El tema principal de mi trabajo es la exploración de lo que significa sentirse vivo realmente para mí. El título en sí significa como mi búsqueda en poder sentirme vivo y en ver bien de qué se entendería este concepto. Ahora voy a aclarar por qué elegí el tema, sin antes mencionar una frase que siento que puede llegar a describir bastante bien este próximo relato que voy a contar, y es: todos tenemos dos vidas y la segunda inicia cuando te das cuenta que solo tenés una. Esta frase fue hecha por un filósofo chino llamado Confucio, del 580 a.C. aproximadamente. La razón por la que elegí este tema fue más que nada porque de muy chico siempre hacía viajes a Córdoba, a la cordillera de los Andes. Y en un viaje familiar con otras familias amigas, mientras estaba en un río trepando por piedras, metí la ranura entre medio de dos piedras y sentí un pinchazo muy agudo. Y desde ahí pensé, lo primero que se me ocurrió fue que podría ser un alacrán, que para quien no sepa qué es un alacrán, es como un escorpión pequeño, porque anteriormente mis padres me remarcaban mucho que tenga cuidado con estos insectos porque tranquilamente si te picaban, a los 5 minutos podrías morir. Y por más que era un pensamiento bastante irracional para un niño, ese momento, por más pequeño en apariencia, quedó en mí durante bastante tiempo. Entonces, un día retrocedí en mis recuerdos cuando había que buscar algo para el trabajo anual y se me ocurrió este pensamiento que quería en sí resolverlo y saber bien cómo funciona mi mente y cómo funcionan mis emociones. Y entonces un día retrocedí en mis recuerdos buscando ese momento en los cuales yo me sentía vivo o me sentía más cómodo conmigo mismo. Y todo esto fue justo antes de la picadura. En ese momento era un chico bastante activo, donde estaba en la naturaleza y estaba junto a mis amigos. Y esto me hizo pensar que podría incluir estas actividades en mi trabajo anual, como por ejemplo actividades al aire libre, y si es con amigos mejor. Luego me realicé un par de preguntas, en total fueron 10, pero me voy a centrar nada más en 3 que siento que son las más claves del trabajo, las que más me guiaron. Una de esas es: ¿qué significa estar realmente vivo para mí? ¿Cuáles son los momentos en los que siento más esa sensación? ¿Qué obstáculos, ya sean creencias o miedos, me impiden vivir plenamente? A partir de estas preguntas realicé un par de acciones que podría hacer durante mi trabajo, ya sea como por ejemplo el deporte, que es algo que siempre me mantuvo activo y me mantuvo con bastante energía y felicidad. También, por ejemplo, actividades al aire libre y siempre estar en contacto, ya sean con mis pasiones y con las personas que siento que me nutren. Y ahora, a continuación, les voy a contar sobre la estructura de mi trabajo, que es la siguiente. Primero, la introducción, que ahí viene siendo donde les cuento cómo arranca y de dónde viene la idea, o sea, prácticamente lo que se estuve contando hasta recién. Luego vienen las experiencias personales, que son experiencias en las cuales yo registro y reflexiono a través de ello. Y luego vienen lecturas y reflexiones filosóficas, en las cuales las utilizo para darle un marco más teórico a mi trabajo. Luego viene una entrevista con Tevi Sima, un monje budista del templo Dhammapada de acá en Auschwitz. Luego viene mi carta astral, que es donde intento investigar a ver si hay alguna pista del por qué siempre me costó bastante conectarme a mi entorno, conectarme por ahí con las personas que me rodean. Luego viene una encuesta donde analizo la respuesta de varias personas de diferentes edades sobre lo que significa para ellos el concepto de sentirse vivo. Y ahora después les voy a contar sobre la elección de tutor, que en el momento en el cual
cual teníamos que tener ya un tutor sí o sí. Yo no lo tenía, me colgué y Virginia Corda, mi coordinadora, me dijo que podría tener como tutor a Pablo Ranzato, que es un profesor de educación física de un colegio primario de Pacheco, que él hacía salidas al aire libre. Entonces ella me pasó el número y le hablé, nos juntamos en Nordelta, en una IPF, y entonces me junté con él, hablamos sobre el tema. Él me dijo que estaba de acuerdo con ser mi tutor, que le copaba la idea, pero con la parte por ahí más subjetiva o más personal no podría llegar a meter tanta mano. Entonces ahí se me ocurrió ir con Mónica, mi biodecodificadora, que para el que no sepa, tipo una biodecodificadora sería como una clase de psicóloga que utiliza otras herramientas y se centra más en las emociones que por ahí en los pensamientos de uno. Hablé con ella y me dijo que la biodecodificación me podría ayudar bastante en poder desarrollar y en poder investigar más sobre mis emociones para poder encontrar ese camino hacia el sentirse vivo, o lo relacioné bastante con la felicidad también. Luego realicé un par de experiencias que en total fueron aproximadamente 5. Voy a contarles hoy 3 bastante sintetizadas por temas de tiempo. Y la primera es una experiencia que tuve, que fue un viaje a San Martín de los Andes, entre el 7 de enero de 2024 al 2 de febrero de 2024. Fui con en total 12 personas, éramos 3 familias, y al principio hacía siempre actividades por ahí solo, a lo mejor me iba a dar una vuelta ahí en la naturaleza, y por ahí veía todo, por más lindo y hermoso que sea todo a mi alrededor, en varios momentos venía como un pensamiento que me inquietaba un poco y también era como bastante intrusivo, y era el pensamiento de la muerte, que era a través de, por ejemplo, veía una montaña, veía su majestuosidad y ahí empezaba a, no sé si filosofar, sino más a cuestionarme cuánto tiempo estaba ahí, cuánto tiempo iba a estar, qué cosas pasó delante de ellas. Y eso me hizo dar cuenta de lo pequeño y lo fino que puede llegar a ser nuestra vida y nuestra existencia. Y eso, en cierto modo, había veces que me agobiaba un poco. Luego de estas experiencias, pasé a tener una caminata y un trekking a la montaña Fagner, que lo hice con estas 12 personas. La caminata duró entre 5 a 8 horas, y la caminata estuvo complicada en sí, no más allá de temas físicos, sino también de temas por ahí de comodidad, ya que de vuelta aparecían estos pensamientos encima. Y después, mientras aparecían estos pensamientos, tan solo por ahí con una palmada en la espalda o hasta un chiste o un comentario de alguna de estas 12 personas que me acompañaban, se puede hacer más llevadero este pensamiento de finitud y de lo efímero que puede llegar a ser la vida misma. Luego llegué a la cima y ahí me sentí muy gratificante, fue hermoso, sentí bastante paz porque logré llegar a este objetivo. Y ahí me reflexioné sobre lo que sucedió y me hice dar cuenta que la montaña tranquilamente podría ser una representación de la vida, con ciertos altibajos, momentos difíciles y momentos donde por ahí había más relajación, pero en compañía de estas personas, que la verdad es que las quiero mucho, me ayudaron un montón a poder sobrepasar esos momentos en los cuales se me hacía más complicado estar, y en los momentos donde estaba con más relajación hacía que sea el quíntuple mejor. Ahora voy a contar sobre la segunda experiencia, que fue un campamento en General Rodríguez de la comunidad de cristianos. Esta experiencia me invitó mi amiga Maite del curso y fuimos en total unas 55 personas en el campamento. Todos eran alrededor de entre los 16 a 19 años. Éramos todos más o menos del rubro Waldorf. Y está bien, ¿cómo se dice entonces? Está bien. Bueno, entonces. Bueno, y algo que me impactó bastante. Ay,
Y algo que me impactó, me sacaron la taza. Tengo una taza acá. Ahí está. Eh, y algo que me marcó bastante fue que en esta experiencia me sentí muy cómodo y muy bien recibido por todos los chicos. La verdad es que después de esa experiencia terminó siendo como una mini familia, se podría llegar a decir. Una de las actividades que había en este campamento, que fue algo que más me llamó la atención y con lo que más empecé a reflexionar, fue la actividad de confesionario, la cual trataba de que se ponían en pareja, ya sean aleatorias o a elección. Lo más conveniente era que no se tenían que conocer entre sí y teníamos que hablar de una consigna que nos daba Sebas, que era el organizador de este campamento. Al principio teníamos que intentar seguir esta consigna, pero siempre te terminabas yendo por las ramas y terminamos hablando por ahí de las cosas más propias de cada uno, ya que también como no nos conocíamos, también no había miedo al juicio del otro. Entonces así me fui abriendo y la otra persona también, en total tuve 3 charlas, y me hizo dar cuenta que en sí todos estamos conectados indirectamente porque cada uno tiene sus temas y sus problemas. En mi caso era el problema de la muerte y en el caso de otra persona podría ser otro. Y en sí el apoyo mutuo que había, que no tenía que ser sido así intencionalmente, nos ayudaba a poder crecer y a poder superar esos momentos. Ahora les voy a hablar sobre la entrevista que tuve en el templo de Amapada, en Auschwitz. Y la entrevista fue con Tevi Shima, un budista de ahí, y le pregunté, lo primero que le pregunté fue qué es lo que opinaba de sentirse vivo. En ese momento me miró con una cara media rara porque no sabía muy bien de qué manera quería que me la respondiera. Me preguntó si del lado del budismo, si del lado de él mismo. Yo le dije de la que se sentía más cómodo y si podría ser de las dos mejor. Y él me contó que el sentirse vivo podría relacionarse mucho con la iluminación en el budismo, que es como si fuese ese clic de el querer ir a algo más allá y al querer evolucionar como ser. Hablamos de un par de cosas más, que eso me lo tengo que guardar porque más adelante voy a hablar de eso. Y algo que me pareció bastante interesante es que él, en su experiencia personal de vida, anteriormente tenía un laburo estable, estaba en Palermo, estaba bastante cómodo, tenía muchos bienes materiales y aún así no se sentía lleno y decidió irse a un templo a cobrar el cuádruple menos y a poder estar más cerca de su familia, que era lo que él sentía que era lo más importante. Esto me hizo llamar bastante la atención. Luego hablamos mucho sobre lo que viene siendo el presente y sobre que lo que pasa en el budismo es que están centrados mucho en que siempre está todo en constante cambio en nuestra vida. Que esto también lo voy a hablar más adelante. Y que lo que se centra es que vivan siempre el presente, con constante cambio, sin tener que engancharse a las emociones que nos pueden llegar a enganchar a las cosas. Ahora voy a ir con la parte de lecturas, sin antes mencionar que cambié de tutor, porque después de la juntada con Pablo en la IPF, quedamos con que íbamos a hacer una actividad que íbamos a ir a remar. Se canceló por un imprevisto y después no le escribí más, me colgué de vuelta. Y entonces ahí me quedé sin tutor por un tiempo y empecé a perderme porque era un momento del año en el cual no estaba apto como para hacer más experiencias, ni tampoco con la energía. Entonces ahí a Vicky se le ocurrió que me podría meter más para el marco teórico, para el lado de la filosofía. Y ahí y ahí me dio la idea de Santiago Traverso, profesor de filosofía del colegio. Fui, le hablé, me dijo que sí, que podía ser su tutor, que él podía ser mi tutor. Y entonces el primer día ya me llenó de lecturas para hacer, como de 2 libros y en total 3 lecturas que eran de frases, ya sean de filósofos u otra religión como el budismo. Quedé con él que íbamos a juntarnos a organizar una encuesta, tampoco pasó, tampoco me junté, me colgué de vuelta. Entonces arranqué ya con las lecturas.
La primera lectura que hice fue Dejar ir, que esta lectura no fue recomendada por él, sino que fue recomendada por Mónica Cortés, mi videocodificadora. Y el libro trata sobre... Permiso. Y el libro le da un enfoque para liberar las emociones negativas que nos pueden llegar a limitar y a poder aprender a vivir plenamente. Y nos muestra 3 herramientas, que es la meditación, que es como para poder soltarse más y poder liberarse de a lo mejor un peso, ya sea momentáneamente o sea, a lo mejor si lo mantienen activamente a esta meditación pueden llegar a sacárselo de encima, ya sea por ejemplo ansiedad o enojo. Luego viene la introspección, que la introspección es el buscar el momento anterior o el momento de donde sale este conflicto y poder intentar resolverlo de raíz. Y luego viene la aceptación, que la aceptación es aceptar este enojo, por ejemplo, y que al aceptar el enojo y que es algo que tiene que pasar y sí como medio que poner una excusa de que todo pasa por algo, eso ayuda un montón y ayuda también a poder por ahí colar o liberarse más de esta emoción negativa o pesada. En el libro Dejar ir, David Hawkins, su autor, nos enseña cómo poder liberarnos de estas emociones sin identificarnos con ello. Ahora voy a pasar con el otro libro, que acá vienen las reflexiones filosóficas, como Así habló Zaratustra de Nietzsche, frases budistas, frases de Heráclito y frases de Confucio. Y la primera que leí fue Así habló Zaratustra. La verdad es que es un libro muy amplio y hay muchas cosas con las cuales se puede hablar. Yo voy a sintetizar bastante con un pequeño resumen. Zaratustra va al nuevo mundo, él vivía en un lugar completamente distinto y él adquiere muchísimos conocimientos y baja a este mundo en el cual están todos, por así decirlo, zombificados o atrapados en lo que viene siendo la moral y la ética que impone la sociedad. Entonces él pasa por 3 etapas para poder llegar a lo que viene siendo el superhombre, si recuerdo bien. Y la primera etapa que vive es la del camello, que es la etapa en la cual ve y describe cómo es el hombre cuando está dentro de este conflicto social o que está cegado de muchas cosas y que no se da cuenta de la capacidad que tiene, porque a lo mejor por ahí la sociedad ya de por sí impone y dice que volar es imposible, por ejemplo. Y después viene la etapa de León, que es donde, por ejemplo, se cuestiona si es verdad o no y empieza a luchar por querer volar. Y después viene la etapa del niño, que ya no importa si al final logró volar o no, es como una etapa también de aceptación y es una etapa en la cual surge más la creatividad y la inocencia de este. Luego aparece ahí sí el superhombre, que luego de todas estas etapas, que es como el hombre que trasciende todas las etapas anteriores y vive con una actitud abierta y mucho más creativa. Luego voy a hablar sobre las frases budistas, que la verdad eran un montón, pero yo me voy a centrar nada más en estas 3. En las primeras 2 voy a dar como un ejemplo de lo que sería esto. La primera dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La segunda dice, no vivas del pasado, no imagines el futuro, concédele a la mente el momento presente. Estas 2 las voy a relacionar con una idea que me surgió, que imaginen que hay un río en el cual hay un montón de cajas y el río se lleva estas cajas. Dentro de estas cajas hay ya sean emociones, momentos o personas. Imaginen que en una de estas cajas viene un amor, la abren, disfrutan y a lo mejor ese amor se lo tenía que llevar el río y tenía que quedar en el tiempo. Y lo que dice en la primera frase es que el dolor va a estar, pero el río se lo va a llevar y se va a ir.
Ahora, el sufrimiento es que vos tengas enganchado esa emoción o esa caja y sin darte cuenta te están pasando caja por delante, que eso viene más a lo que viene siendo la segunda opción, a la segunda opción, no, a la segunda frase. Y acá, nada, reflexioné mucho sobre este tema porque es lo mismo que, por ejemplo, en la segunda frase, que hay muchas cajas que pueden llegar a venir y vos estás poniéndote expectativas de qué es lo que puede venir en ese, no te estás fijando en lo que te están pasando por acá adelante. Y así te podés perder un montón de oportunidades, ya sean nuevos hobbies, nuevas personas que podés llegar a conocer en tu vida. Y entonces es como un pensamiento de no tener que engancharse ni tampoco, ya sea en el pasado o en el futuro. Después lo otro, la otra frase es, la paz viene de dentro, no la busques afuera. Esta frase me recordó que la verdadera paz interior no depende de circunstancias externas. Por ejemplo, bueno, un ejemplo de esta puede ser la meditación, que es un proceso que es individual y desde ahí se puede llegar a conseguir una verdadera paz. Y luego voy a ir con Heráclito, que acá aprendí con Heráclito con sus frases que la vida es un constante fluir, ya sea conflictivo o no, y que habla sobre que hay que aceptar el cambio y que es una parte natural de la existencia, ya sea de la vida o no, siempre todo está en constante cambio. Y que habría que comenzar a ver esos cambios no como una amenaza, sino más como una oportunidad para poder aprender y para poder empezar a crecer a través de esto. Ahora voy a seguir con la carta astral. No, 100 frases de Confucio. Sí, con las 100 frases de Confucio. De acá, tantas frases, me centré nada más en dos, la verdad, que sería la de arriba de todo y la de abajo de todo. La primera dice, aprender sin reflexionar es malgastar energía. Esto me hizo pensar que pasa en muchas personas que para adquirir conocimiento piensa que tiene que tener un montón de experiencias encima y de vivir un montón y de vivir todas las experiencias posibles. Pero en sí pasa mucho que hay un montón de experiencias que no te las pones a reflexionar y no pensás en lo que verdaderamente adquiriste de estas. Y entonces ahí ya te estás perdiendo un montón de tiempo y una gran oportunidad de poder aprender cosas nuevas. La siguiente es, el hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Esta frase para mí invita a experimentar el proceso, sin tener que poner tampoco expectativas para poder llegar a ese objetivo. Está bueno que tengamos un objetivo, pero, por ejemplo, si yo tengo de objetivo llegar hasta los cuadros, si yo quiero llegar lo antes posible, si yo doy pasos alargados, hay mucha más chance de que pierda el equilibrio y me caiga. Ahora, si lo hago pausado, si lo hago a un ritmo y a lo que me da mi capacidad, puedo llegar a ese objetivo. Y normalmente si alguien tiene un objetivo verdadero, no le importa mucho el tiempo en el cual tarde para poder llegar hasta ahí. Entonces siento que puede ser como una buena frase como para aliviar esos momentos en los cuales hay estrés o que sientas que te estás quedando atrás. Y la verdad es que cada uno tiene su propio proceso personal, sea en lo que sea. Ahora voy a seguir con la carta astral, que descubrí que, la verdad, bueno, ahí le dejo mi carta. Descubrí que no tengo tierra, 0% tierra, y eso, para los que no saben, significa que me cuesta mucho a poder conectarme a tierra, pero que me cuesta mucho a conectarme por ahí con mi entorno y con lo que sucede realmente. Y tiene razón, yo lo leí y tenía razón, pero después descubrí que un ejercicio que me recomendaba esta aplicación, que era Grupo Venus, que si me ponía descalzo y caminaba en el pasto, era como un ejercicio para poder intentar conectarme más a mi entorno y para poder bajar el estrés y salir de estos momentos donde siempre me pongo a sobrepensar, porque también otra cosa que descubrí es que tengo demasiado viento en mi coso, viento, aire.
Es lo mismo. Es lo mismo. El que descubrí que tenía mucho aire. Voy a tomar agua. Y descubrí que tenía mucho aire en mi tierra. Ay, y descubrí que tenía mucho aire en mi carta y eso hacía que siempre esté sobrepensando todo y que esté maquinando y que nunca me conecte. Entonces eso me hizo pensar mucho que en los momentos en los cuales yo esté sobrepensando y todo, descalzarme e ir al pasto, a mi jardín y a desconectarme un poco de todo. Luego hice una encuesta que la verdad es que no voy a reflexionar tanto, no tenía tampoco pensado en cuestionar ninguna de las respuestas porque también no quería consumir demasiado tiempo de la presentación, pero voy a leer estas dos que son de dos personas las cuales tienen edades completamente distintas. La encuesta, en total le respondieron 15 personas, no quería que le respondan muchos porque si no iba a ser mucho laburo. Y la verdad es que me llevé bastantes cosas, me sorprendió que había una similitud entre las personas mayores y las personas más chicas, de menor edad, que en sí ambos respondían no la misma cosa entre sí, sino que entre grupos. Por ejemplo, entre 35 para arriba respondían una cosa y entre 25 para abajo respondían otra. Y la primera respuesta es, lo relaciono con emociones que me producen esas sensaciones, hacer lo que me gusta, estar enamorado, viajar, también sentir lo malo. Eso también es sentirse vivo. Esta frase la dijo del grupo de los más adultos y la segunda es, lo que se me viene a la cabeza es la palabra conectarse. Pienso que el sentirse vivo es lograr sentir sin pensar en el antes o el después, siendo sinceros con lo que nos pasa en el presente. Entonces estas respuestas, la mayoría se relacionaban en las edades, entonces me hizo pensar que podría llegar a haber un posible desarrollo en los seres humanos con este tema del querer buscarle un sentido a la vida y que por ahí el primer paso sea el buscar conectarse con todo, que claramente es el primer paso, que sería el conocer y el intentar conectarte a eso para después poder empezar a accionar. Y luego el otro, lo de la gente mayor, ya es algo bastante más como que empieza a aceptar todo ya, es como que ya pasó ese momento de conectarse y ya sabe bien lo que quiere y lo que le gusta. Ahora voy a pasar con las conclusiones. Acá llegué a varias conclusiones. Para mí, sentirse vivo no se trata simplemente de existir, sino de poder ser consciente de cada emoción, cada pensamiento y cada momento. Y es entender que en la vida es un flujo constante de experiencias, ya sean buenas, malas, hermosas o dolorosas. Y siento que ser consciente de esto nos puede llegar a permitir a valorar todo lo que ocurre sin necesidad de tener que escapar de lo que nos puede resultar incómodo, porque también digamos que cada vivencia deja su marca y en sí con eso podemos llegar a crecer y tener un mayor desarrollo personal como humano. Y luego también descubrí la magia de lo que es ser un ser humano. Nosotros que somos seres que podemos sentir y palpar y hasta mismo poder expresar nuestras emociones, es algo que la verdad me pareció muy loco y me gustó demasiado pensar eso. No solo también en los momentos de alegría, sino también en los desafíos que tenemos que ir enfrentando. Bueno, en mi caso especialmente estos que están relacionados con la muerte. La vida para mí es una gran oportunidad de poder descubrir lo que verdaderamente nos gusta y descubrir todo lo que es la vida, sea el sentir el sabor, el ver los colores, el escuchar a un amigo reírse. Es una experiencia única que tenemos como humanos y también eso es lo que también busco en lo que viene siendo este trabajo, en poder intentar desarrollar una idea o un concepto para poder llevarlo y poder aprovechar todo lo que tenemos para vivir y para poder experimentar como humanos. Siento que todos los instantes, por más que sean pequeños, ya sea
caminar en la naturaleza, o sea, hablar con no sé, tener una charla significativa con un amigo o familiar. Por más que sean pequeños o parezcan pequeños, son parte de lo que para mí significa estar realmente vivo. Después, a lo largo de este trabajo, comprendí que aunque sentirse vivo eh, es un cambio profundo e individual, nunca lo recorrí solo, ya sea en la choza, que esta experiencia me olvidé de mencionar, que después de haberla pasado también con todos los chicos y haber conectado con todos, haber conectado con todos, este miedo o esta inquietud de la finitud de la vida y de lo que viene siendo la muerte se desvaneció casi por completo. Y me hizo pensar sobre lo importante que es que tengamos nuestras relaciones sanas y que podamos en sí estar siempre acompañados, que es algo que la verdad es que siempre sirve y que hace que lo malo se pueda hacer más llevadero y que lo bueno sea completamente distinto y que sea algo mucho más nutritivo por ahí para nosotros. Y la verdad es que con este trabajo me encantaría seguir, no dedicarle el 100%, la verdad, prefiero que ya con este trabajo, con la cierta conciencia que gané y de la manera que pensar, que me cambió bastante, a través de las mismas experiencias que vaya pasando en mi vida, pueda tener una mayor comprensión sobre las cosas y a poder aprovechar al máximo cada una de estas oportunidades que me regala la vida, ya sea nuevos viajes, ya sean nuevas pasiones que me encuentro en mi camino. Y una frase también que se me ocurrió, muchas frases en el trabajo ya, una frase que se me ocurrió es que sentirse vivo es ser uno mismo, porque en sí todo lo bueno y lo malo que nos sucede en la vida forma parte de lo que somos hoy en día. Y por más que hayamos tenido alguna que otra experiencia que a lo mejor no nos llene o que sintamos que lo mejor habría sido no vivirla, en sí, si se ponen a pensar, si esa experiencia nunca pasara ni nada, no seríamos completamente lo que somos hoy en día y nos perderíamos de un aprendizaje o de algo que nos conforma en lo que somos 100% hoy. Y después, la vida tal como sugiere Heráclito, que ya lo dije mucho, es un flujo constante de transformación y de conflicto, y que a través del conocimiento, la reflexión y la acción, que es el ver una cosa, el reflexionar sobre cómo puede funcionar y a partir de ahí ya poder accionar, de esta manera podemos disfrutar mucho más cada experiencia que tengamos. Y luego, por último, antes de los agradecimientos, quiero decir una frase que me gustó mucho, que me lo dijo una persona a la cual le quiero un montón, y dice así: el mejor regalo que podés hacerle a la muerte es vivir una buena vida. Ahora quiero pasar por los agradecimientos. Le agradezco profundamente a Vicky Corda, mi coordinadora, que la verdad es que me ayudó un montón. Tuve momentos bastante complicados y de bajón, que me daban ganas de soltar el trabajo y ya irme. Y la verdad es que me ayudó un montón a poder mantenerme parado y seguir caminando. Luego a mis padres, ahí están los dos, a mis padres, porque por todo esto, por todas estas experiencias, ya sea de temas logística y de temas de tener que poner todo en ser. Después también gracias a mis tutores y muchas gracias también a mis amigos por tener que bancarse también el estrés y todos los momentos en los cuales yo también por ahí me empezaba a filosofar y a lo mejor empezaba a confundirlos. Y por último, gracias por escuchar, espero que les haya gustado un montón. ¿Cómo? No, al marketing. Pero, nada.
Me gusta la filosofía también así, pero no me dedicaría. A ver, Nicola, ¿querés preguntarle algo? Es un poquito... No, a ver, Nicola. un poquito complicada. Bueno, Ok. Para mí, Luis, Ok. en un momento hablaste sobre la idea del, bueno, del vivir y el no vivir, y de que aunque hay cosas que uno prefiere no haber vivido, conforman lo que uno son. Y en cuanto a esto me quedó una duda. Y si hay algo de uno que no lo conforma y que lo relaciona a una situación específica vivida. No entendí hacia dónde quisiste llegar, o sea, si hay algo que no te gusta, ¿cómo te conformás a vos mismo a través de una... Ejemplo, situación que no te gustó. Claro, Te voy a dar ejemplos. vale. ¿Cómo sos hoy en día? Y relacionás algo que no te gusta tuyo. Ejemplo, no sé, como tic tenés cada vez que te pelean te comes el chocolate en la heladera. Sé que no tiene nada que ver. Y tiene que ver con algo que te pasó en tu pasado. Y vos lo relacionás con eso. No sé, me salió como esa idea y... La verdad es que es algo que te conforma como sos. También si no te gusta, es algo la verdad que hay que trabajar porque el pasado ya está, no se puede cambiar, no te queda otra que aceptarlo y laburarlo desde adentro tuyo, ya sea individual o hablando con otra persona, que siento que es algo también bastante importante que hay que tener. sí. Vale, sí. ¿Cómo fue para vos cuando descubriste que tu carta era todo aire? ¿Y cómo fue para vos empezar a crear tierra? La verdad es que, no, o sea, fue como, lo leí, mira, uy, que cague, ya está, ya me perdí, ya empecé a sobrepensar sobre, uy, ¿qué te voy a hacer ahora? Pero no, la verdad es que después de ahí me centré también en, por ejemplo, intentar darme cuenta y captar en los momentos en los cuales me empiezo a sobrepensar y me empiezo a, por ahí, hasta hiperventilar, por ahí ya saber que me estoy yendo y que no es la verdad esa lo que está pasando y ahí ya poco a poco va bajando la intensidad de todo. Bueno. Gracias. ¿Me pasé el tiempo? Espectacular.